Constitución este proyecto de crear una escuela de la magistratura que haría desaparecer la Junta Nacional de Justicia, y junto con esta idea además hay otras que reformularían el papel del Senado, porque ahora habría bicameralidad, sobre la decisión y el nombramiento de cargos importantes del sistema electoral, entre otros cambios que implicaría este proyecto, cambios cuyo impacto casi uno podría adivinar que no ha sido del todo razonado por quienes lo han presentado. Gracias por acompañarnos, doctor Eber Joel Campos. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Usted ya conoce el dictamen que, sí, se ha aprobado hoy, ¿no? Al crear esta Escuela Nacional de la Magistratura, yo tengo algunas dudas que de pronto usted las puede resolver. La propia Academia de la Magistratura o escuela sería la que, al formar los jueces y fiscales que de ahí egresarían en la primera fase de su carrera, ¿no? Sí. Y luego los ascensos hasta ser jueces y fiscales supremos, ¿cómo se regularían? Pues básicamente la idea es que la Escuela Nacional de la Magistratura establezca un concurso para que quienes aspiren a acceder a la carrera fiscal o judicial pues puedan participar de esta capacitación, que tendría una duración de 2 años. Durante ese tiempo se establecerían pues cuáles son los más aptos, los que obtuvieron las calificaciones más destacadas, los que tuvieron una mejor performance durante su etapa en la escuela. La propia escuela tendría que desarrollar una metodología, que serían pues, de pronto sus profesores y los evalúan, ya. Digamos, y usted lo ascendemos a juez superior. Es un esquema muy parecido al que tenemos actualmente, por ejemplo, aunque en un diseño distinto, con la Academia de la Magistratura. Por eso es que en este proyecto se elimina la escuela o la Academia de la Magistratura. Además de la Junta Nacional de Justicia se elimina la Academia de la Magistratura. Por esta Escuela Nacional de la Magistratura, porque ya esa labor de formación, de capacitación, correría a cargo de la Escuela Nacional de la Magistratura. Ahora, y para nombrar a jueces y fiscales supremos, ¿también lo haría esta Escuela de la Magistratura? Entiendo que sí. Pero en esta no queda lógica, claro, ¿no? No queda claro, digamos, de la fórmula que se ha aprobado. Ahora, no olvidemos también, Fernando, que por ser esta una iniciativa de reforma constitucional, no todo necesariamente tiene que estar en la Constitución. Es decir, es un tema bastante delicado, de mucho detalle. Estimo que una ley orgánica tendría que establecer en todo caso los alcances de esa disposición. Pero más allá de eso, Fernando, te soy muy sincero, a mí me preocupa mucho la manera como es que se ha debatido y se ha aprobado este dictamen. Porque todo parece indicar que existe, por lo menos de un sector importante de congresistas, el ánimo de aprobar este dictamen antes de que concluya esta legislatura. Y esta legislatura concluye, por lo menos en términos formales, el 15 de junio. ¿Y usted piensa que debe haber un suficiente debate y convocar expertos para que todos opinen? Sí, porque además esa es una condición para garantizar la validez de una iniciativa de reforma constitucional. No porque lo diga yo, sino porque así está establecido en nuestra práctica constitucional. Ahora, una de las condiciones, y solamente para precisarlo, Fernando, creo que es importante que quienes nos escuchan lo tengan claro, nuestra práctica constitucional, a través de una jurisprudencia más o menos estable del tribunal, que se remonta hace más o menos 6 años, desde el año 2018, ha establecido que cuando se trata de leyes de la trascendencia, como una reforma constitucional, o incluso de una ley orgánica, se tiene que garantizar el principio de deliberación. ¿Qué supone eso? Que cada vez que se discuta una medida de este tipo, todos los actores involucrados, de una u otra manera, deben participar, se debe meditar lo suficiente, debe haber un espacio para un intercambio de ideas, para una deliberación plena. O sea, con lo que usted me está diciendo, si no se cumple esa deliberación, y vaya que no se está cumpliendo, por ejemplo, con la reforma constitucional que eliminaría los movimientos regionales, no había un debate, lo metieron de contrabando en otro proyecto. Claro, y ese tema es incluso más grave porque eso ni siquiera estaba en el dictamen que venía de la comisión. Eso ingresó como un texto sustitutorio en el propio Pleno. Sí, pues, y que en realidad, más que un texto sustitutorio, fue
extirpar la palabra movimientos regionales, y con eso desaparece. Claro, pero eso no se había acordado en la Comisión de Constitución, lo cual hace incluso más grave esa Claro, reforma. entonces, si no ha habido deliberación, yo podría ir al TC y decir, no se ha cumplido el principio de deliberación, por lo tanto esto es inconstitucional. Es un argumento que se podría esgrimir, efectivamente. Yo ahora le preguntaba al constitucionalista Domingo García Belaunde y me decía que si bien él siente que es un mandato democrático, ¿no? Debatir, democrático y ético. No veía que eso pudiese ser un argumento atendible por el... Digamos, son impresiones, pero yo solamente recordaré el antecedente de una sentencia del Tribunal Constitucional, por eso digo que eso es algo que ya está en nuestra práctica constitucional del año 2018, concretamente el expediente 6-2018, en donde el Tribunal Constitucional declaró inválida una resolución legislativa del Congreso, que establecía cambios en la regla relativa a la cuestión de confianza. La cuestión de confianza facultativa, es decir, en qué supuestos correspondía plantearla, cuáles eran sus consecuencias. Eso lo aprobó el Congreso en un escenario en donde tampoco se garantizó una deliberación plena y el tribunal dijo, más allá de la discusión de fondo, o sea, más allá de que nos parezca que el tema de fondo es correcto o no, colisiona o no con algún principio, esto no se debatió bien. Y por ese solo hecho ya merecería ser declarada inconstitucional. Eso lo dijo el tribunal en una sentencia que generó efectos y que está ahí. Entonces sí hay un precedente que la no deliberación puede acarrear la declaración de inconstitucionalidad de una ley. Sí, yo espero en todo caso que en lo que resta de esta legislatura, el Congreso, haciendo eco de los debates que se puedan plantear en la opinión pública, recapacite, si cabe el término, y puede entender que una medida tan importante como esta, porque fíjate Fernando, estamos hablando de una iniciativa que modificaría 13 artículos de la Constitución, no se puede hacer de buenas a primeras. Tiene que haber un espacio para la reflexión. Y hay varios impactos de esto, porque uno de ellos ya nos lo advirtió, ahora conversamos brevemente con Fernando Tuesta, es la politización de la elección de los miembros del sistema electoral, ¿no? Sí, ese es un efecto colateral, porque en este dictamen además se ha establecido que a partir del siguiente periodo parlamentario, cuando ya entre en vigencia el Congreso bicameral, el Senado será el competente para elegir a los titulares de la OMPE y del RENIEC, lo cual, a mi modo de ver, va a generar dos efectos no muy positivos. El primero es que va a terminar consolidando el poder del Senado, que ya con el diseño que tenemos ahora es no poderoso, hiperpoderoso, porque tiene una serie de facultades que no necesariamente... Pero si ahora es poderoso, lo será más con el diseño que este Congreso poderoso está haciendo. Sí, por supuesto, porque va a tener la capacidad, como decía el profesor Duesta hace un rato, de elegir al árbitro del proceso electoral de alguna manera. Además de tener la última palabra acerca de la aprobación de las leyes, designar altos funcionarios públicos, decidir sobre la acusación constitucional, es decir, unas facultades bastante pues y lo grandes. Terrible es que cuando los cargos son elegidos por el Congreso, entra pues a tallar este baloteo de personajes, ¿no? Sí. Que desanima a muchos grandes profesionales de presentarse. No voy a ir para que me manosee el Congreso y no me presento. La experiencia con ese sistema de elección en nuestro país lamentablemente no ha sido el mejor y yo diría además que no debemos perder de vista un segundo efecto colateral importante que tiene que ver precisamente con esto que acabé de mencionar, la potencial politización de los titulares de los organismos electorales, lo cual no es en lo absoluto una buena noticia, ¿no? O sea, que sean los partidos políticos, a través de sus representantes en el Senado, los que elijan a sus potenciales fiscalizadores, porque la OMPE ahora mismo cumple tareas de fiscalización sobre los partidos políticos, de aportes, de actividades, etcétera, 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 puede generar un sesgo no muy favorable para las condiciones de independencia y de imparcialidad que son claves en estos tipos de funcionarios. O sea, estamos diseñando un sistema con gran desequilibrio de poderes, ¿no? Estamos diseñando efectivamente un sistema en donde la lógica del equilibrio y el contrapeso se pierde y me parece que en muchos casos motivado por asuntos de coyuntura que no son en lo absoluto la mejor manera de analizar estas cosas. Se está diseñando el Estado con sangre en los ojos, ¿no? Por vendetas, ¿no? Ya con esto desaparezco la Junta Nacional de Justicia. Sí, y además
Fíjate, Fernando, si sumamos todas las modificaciones constitucionales que este Congreso, que tiene apenas una vigencia hasta el día de hoy, de alrededor de 3 años, estamos hablando de modificaciones de más de 60 artículos. Claro, en algunos casos más superficiales que en otros, pero al final del día estamos hablando de modificaciones de más de 60 artículos de la Constitución. Eso debería llamarnos a la reflexión. Sí. El Congreso puede ejercer el poder de reforma, la Constitución se lo reconoce, pero tiene también que respetar algunos límites y cumplir con algunas condiciones. Incluso si no lo hace por nobles razones, es decir, no por principio democrático, debo pensar en el país, no en mis intereses de reelección, partidarios, y voy a legislar para bien de todos, incluso pensando en sus propios intereses. Es posible que este nuevo Congreso que están diseñando sea ocupado por un elenco completamente distinto. Por ejemplo, y nadie sabe para quién trabaja. Sí, porque además cambiar la Constitución no es como cambiar el Código de Tránsito, ¿no? O no es como aprobar una ordenanza municipal. La Constitución es la norma más importante de nuestro sistema jurídico. Usted le cambia una coma a la Constitución y automáticamente puede tirarse abajo cientos de normas de rango legal, infralegal, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos midiendo eso. Cambiar de manera tan desaforada, en algunos casos desproporcionada, la Constitución sin advertir sus efectos, sus consecuencias, a la larga puede traer consecuencias que van a ser muy difíciles de revertir. Mire, su colega Domingo García Belaunde, me dice, yo soy miembro de la comisión consultiva y no me han llamado. Por ejemplo. O sea, ni siquiera han llamado a los expertos nombrados por la propia comisión. Y eso puede tener que ver, como lo mencionaba hace un rato, con el incentivo que tiene el Congreso de aprobar esto antes de que acabe esta legislatura. Porque, fíjate, si no lo aprueba antes de que acabe esta legislatura, va a tener que esperar hasta el próximo año si es que quisiera sacar adelante esta medida. Porque las reformas constitucionales tienen un mecanismo de aprobación diferente al de las leyes ordinarias. Es decir, se votan en 2 legislaturas consecutivas, con mayorías calificadas de al menos 87 votos, o se va por el camino de la mayoría absoluta más una consulta de referéndum. Y se pueden cometer graves abusos que limiten derechos a unos, por ejemplo, los movimientos regionales. Usted sabe que en julio se vence el plazo para que los que quieran postular a las elecciones nacionales se afilien a un partido. Así es. Y en octubre se cumple el plazo para que los que quieren postular a las elecciones regionales y municipales se afilien a un partido o, ya no lo saben, movimiento, porque si desaparecen los movimientos, falta una votación en la segunda legislatura. Entonces yo hablo ahora con el líder de un movimiento y me dice, no sabemos qué hacer, porque si nos desaparecen, y queremos seguir en política, entonces optamos por afiliarnos a un partido y de pronto también postular para el Congreso o algo más, tenemos un deadline en julio. Bueno, tú has puesto un buen ejemplo. Pero en julio todavía no se va a haber producido la votación segunda que confirma si se desaparecen o no. Exactamente. O sea, lo que se les está haciendo a esta gente es quitarles su derecho de participación política, artículo 2 de la Constitución. Eso es gravísimo. Pero eso que tú has planteado es un gran ejemplo precisamente de los problemas de iniciativas que no se debaten lo suficiente, porque ese argumento, que es tan contundente, tan claro, tan persuasivo, para quien quisiera ver esto con una mirada un poquito más amplia, no fue siquiera mencionado en el debate que se dio sobre este tema, porque no hubo debate. Este tema apareció a última hora en el Pleno, no se discutió, nadie dijo por qué, simplemente apareció en el texto sustitutorio. Nunca apareció en el debate en la Comisión de Constitución y ese argumento que tú mencionas, insisto, nunca apareció. Entonces, claro, las consecuencias de decidir de esta manera reformas constitucionales son precisamente por eso muy graves. Y no nos olvidemos además de una cosa adicional, Fernando. Si quisiéramos revertir esto, imaginémonos que llegamos al próximo periodo parlamentario y hay un consenso amplio, como entiendo que a nivel social, académico, existen sobre estas cosas, de que muchas de estas medidas no fueron idóneas. Revertir eso va a ser más difícil, porque el mecanismo de reforma va a ser más exigente. Actualmente, para reformar la Constitución, se necesitan 2 votaciones calificadas en el Pleno. Con la nueva conformación del Congreso, porque vamos a tener un Congreso con 2 cámaras, se van a necesitar debates en 2 cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Y en ambos casos vas a necesitar esa supermayoría. Para revertir esta reforma va a ser más difícil. Va a ser más difícil, salvo que exista un altísimo consenso político. Mayor razón, ¿no?, para que la pongan en remojo. Eso sería. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, doctor Eber Joel Campos. Muchas gracias, Fernando.